Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos de Proyecto Católico. Con ustedes, Vicente Troncos. Somos cristianos, somos católicos, salvos por medio de la gracia, justificados por la fe, una fe que obra a través de la misericordia. Una fe sin obras es una fe muerta. Espero que estén bien. He estado un poquito delicado de salud, pero hoy día nuevamente con ustedes para tratar de hacer un análisis, no tanto de este circo de sanaciones que se dan entre algunas congregaciones de hermanos separados, evangélicos. Se les respeta porque hay muchos que son muy serios, pero sin embargo sí, pues tenemos que a partir de este show de aparentes sanaciones, de repente algunas podrían realizadas con honestidad, ser positivas porque el Espíritu Santo puede revelarse eh, cuando Él quiere a través de diferentes medios. Pero queremos llegar a hacer una reflexión sobre también los sacramentos, los sacramentos de sanación y aquel ministerio de sanación que el Espíritu Santo ha dado a varias personas. Los hermanos, sí nos causa bastante la atención. Miren cómo es que aquí vamos a ver el caso de este conocido pastor evangélico, Benny, Benny Hinn, por allá por el año 2010. But when the Lord Claro, talks to me, I obey him. It's just that simple. There's nothing more to it. My God, are you ready, guys? Fire! Take it! Take it! Take it! Take it! Take it! Marakate pialvakanti manteremo. bien, pues hermanos, son curiosas estas sanaciones, y no solamente entre los hermanos estadounidenses, norteamericanos, sino también eso también se ve entre los en Latinoamérica. Eso también se ha apreciado. Por ejemplo, miren este caso de acá en Latinoamérica con este conocido pastor Cash Luna. Vamos a ver también este show. Edgar, ven para acá. Orlando, venga para acá. Corran los dos. Rápido. Párate ahí. No te muevas. Ven aquí. Pase de esa Biblia para acá. Miren cómo es que él manda a Dios que ponga una línea de su poder ahí alrededor de una línea imaginaria, dice él, ¿no? Yo decreto, yo lo mando. Él manda a Dios. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Miren, un momentito, y vamos a ver este espectáculo, este show. Pase. Camina y pase. El Hijo de Dios vive dentro de mí, vive dentro de ti. ¿Recibiste a Jesús hace una semana? Jesús está dentro de ti. El Hijo de Dios está aquí adentro de ti. Luisito,
de la batería. Venga, rápido. Pase esa línea. Alan, venga. Llegue hasta donde pueda. ¿Qué te pasó al llegar ahí? Chao, hijo. Más. Pastor Neyo, párate en esa línea que está ahí. Párate en esa línea donde está la Biblia. Pastor Pepe, ve y párate en esa línea. Muy bien, hermanos. Creo que es bastante suficiente este espectáculo, este show que acabamos de ver, varios shows, ¿no? Es increíble cómo estas parodias, estas supuestas demostraciones del poder que ellos tienen, porque acá no se está viendo una práctica para sanar a las personas, ¿no? Ahí no vemos nada de eso. Cristo, cuando sanó, no lo hizo para demostrar que Él era Dios, para demostrar que Él tenía poder. Él lo hacía por amor, por misericordia, por compasión, no para alardear que Él tuviera poder. Y esto, en apariencia, que hubiera una gracia que tuviesen estos eh, llamados pastores, eh, entonces solamente lo están haciendo para alardear. Y la gente pues les sigue, los aplaude, van hasta estos shows, son tristes y lamentables. Obviamente nosotros también queremos, a partir de esta necesidad que tiene el ser humano, de sanación, de curación, queremos hacer también un análisis de la situación de las eh, también el sacramento que nosotros tenemos de la unción de los enfermos, porque esto es importante también eh, para que muchas personas que tienen necesidad de sanación, no solo física, también espiritual, también emocional, también en el corazón. Cristo lo hemos visto siempre nosotros eh, desde el capítulo 1, por ejemplo, de Marcos, y así sucesivamente, 2, 3, 4, 5. Él va sanando a las personas de sus diferentes dolencias. Y no lo hace solamente Jesús en los hospitales o en las casas, en todo lugar donde va, en la sinagoga, por ejemplo, eh, lugar sagrado para la oración eh, del hombre con el Señor. La sinagoga es un lugar especial. Obviamente en los hospitales, y ojo que los pastores evangélicos no van a los hospitales a hacer estas sanaciones. ¿Por qué no van? Si tienen todo este poder, deberían ir continuamente, todos los días, eh, o con cierta frecuencia, pues, a los hoteles, a los hospitales, a las casas, a hacer sanaciones. Pero, pues, lo hacen ahí en sus, estas llamadas casas de oración, templos, con, con cámaras, ¿no? Con cámaras, para que esto, pues, se divulgue. Y Cristo no hacía esto, más bien le decía a la gente, eh, no se lo digas a nadie, ha sido curado, no se lo digas a nadie. Había muchos casos que esto hacía, pero en otros casos sí. Decía, anda y cuéntaselos a tus familiares, amigos, para que vayan a una conversión, cambio en la santidad. Y entonces tenemos este sacramento de la unción de los enfermos, tan necesario en la vida del ser humano, y que pues la iglesia lo da para casos graves, como vamos a ver un momentito más.
Pero también tenemos estos ministerios. Aquí tenemos al Padre Rodríguez en Lima, Perú, que realiza también sanaciones en misas, que pues se les llama misa de sanación. Bueno, todas las misas son de sanación porque pedimos la sanación del cuerpo. Al empezar la misa, pedimos la sanación del alma al confesar nuestros pecados. Y así sucesivamente y vamos llegando a la comunión. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La liturgia, la misa, también es fuente de sanación y podemos pedir ahí por nuestra sanación. Eh, bueno, como les decía, eh, el numeral, por ejemplo, del catecismo, en 1513, nos habla del sacramento de la unción de los enfermos, la cual se administra a los gravemente enfermos, no a los que ya están moribundos, porque pues muchas veces ya no alcanzan a confesar sus pecados o a estar conscientes que se les está administrando este precioso sacramento que pareciera estar rezagado. Y lo decimos así con mucho respeto, con mucho cuidado, porque el numeral 1517 del mismo catecismo nos dice, como en todos los sacramentos, la unción de los enfermos se celebra de forma litúrgica. Repito, se celebra de forma litúrgica y comunitaria. Catecismo numeral 1517. Eh, a continuación va a decir que tienen lugar en familia en el hospital. Entonces, hay varias formas, ¿no? En la familia, en los hospitales, pero también, y esto es muy importante, de forma litúrgica y comunitaria, en la iglesia, en la iglesia. Bien, entonces, este sacramento de sanación tan necesario como el de la reconciliación o confesión de pecados, la penitencia también, el cual sirve para sanar nuestra alma del pecado que hemos caído, el daño que le hemos hecho a otras personas, las ofensas a Dios, no acudir, digamos, por ejemplo, a darle gracias al Señor por años, años, no vamos a la misa, a la liturgia. Eso es muy triste porque el Señor ha establecido la Eucaristía para celebrarla en comunidad, en iglesia. Pero la unción de los enfermos ciertamente es muy conocida, sí, pero poco la realizamos dentro de la liturgia, dentro de la misa, de forma comunitaria eclesial. Lo que queremos con esto es querer llevar a una reflexión de que estos sacramentos, el de la reconciliación o confesión, como el de la unción de los enfermos, debemos acercar más estos dones comunes de la iglesia a los más necesitados de ellos, porque ciertamente hacemos misa en la mañana, en la noche, todos los días, de toda la semana, de todo el mes, de todos los meses del año y así todos los años. Pero, por ejemplo, al haber retirado el confesionario de los laterales de muchos templos, ya la gente prácticamente no va a confesarse, salvo aquellos que conocen, que están muy ligados a los quehaceres de la iglesia a través de grupos parroquiales, van y se confiesan en la sacristía o piden al sacerdote la confesión. Necesitamos esto porque hay mucho pecado y como que no queremos hablar tanto del pecado, pero la gente necesita. ¿Cómo vamos a acercarnos a la Eucaristía si el alma está en pecado? Eh, ¿Cuántas veces hemos visto sacerdotes, por ejemplo, en la calle, con su hábito, su sotana, su estola, sentarse en una silla y la gente va a confesarse? Es increíble, es maravilloso. Se necesita el sacramento de la confesión para sanar el alma. Primera sanación que nuestro Señor Jesucristo es perdonar los pecados, como ahí, por ejemplo, en Mateo capítulo 9, aquel hombre que lo meten por el techo, lo bajan y el Señor lo primero que dice, tus pecados te son perdonados. Y luego los sana físicamente. Levántate, deja tu camilla, ¿no? Ponte de pie y el hombre se sanó. Entonces, sanación del alma,
sanación del cuerpo. Sí, eso es lo que estamos necesitando nosotros. La enfermedad, como nos dice el numeral 1500 del catecismo, eh, la enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. Están con nosotros y eso produce impotencia en el ser humano. A veces por tener una enfermedad no podemos desplazarnos, no podemos realizar algún trabajo, nos sentimos eh, que somos una carga para la familia, nos sentimos impotentes y nos limita, no nos podemos desarrollar. Imagínense un cáncer, estar postrado eh, durante meses y no poder trabajar, solamente estar pensando que la muerte nos crea esta finitud, ¿no? Nos hace eh, limitados, es lo que nos dice el catecismo. En el numeral 1501 nos dice que nos angustia y que hace que el ser humano se repliegue en sí mismo. Muchos entran en depresión. Imagínense una violación sexual en un niño, en una niña, en una mujer. Eso quiebra el ser humano, lo resquebraja por dentro. Esa invasión eh, físico-psicológica en la persona la daña. Puede aparentar estar bien, pero por dentro esa persona ha sido agredida, aparte de lo físico. Muchos, por ejemplo, con todos estos problemas entran en la desesperación. Acá en Perú, en unas elecciones presidenciales una señora apareció pidiendo el suicidio asistido, la muerte asistida, ¿no? Y pues, ¿no? Que lo haga ella sola. No, claro, a veces falta un poco de prudencia en decir las cosas. eh, a veces no puede llamar a otra persona a que la mate, eso no puede ser, ¿no? Bien, y así hace uno que se rebele contra Dios, contra sus mandamientos, porque tenemos el mandamiento el quinto, no matarás, y no te vas a matar a ti mismo, no vas a matar al hijo de tus entrañas. Entonces, eh, cuando estamos así enfermos, a veces nos rebelamos contra Dios. Sin embargo, el mismo catecismo en este numeral 1501 nos dice que la persona puede madurar, que le ayuda a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que lo es, hacia aquello que sí es fundamental en la vida. Claro, porque cuando estamos enfermos, al replegarnos, al sentirnos limitados, impotentes, pequeños, entramos a ver la humildad que hay en nosotros, la necesidad de ayuda de los demás, del apoyo de los demás, la sanación de Dios. A veces también acudir a un psicólogo, a un psiquiatra, al médico, etcétera. Entonces, pero eso nos enseña, nos ayuda a ir transformando nuestra vida y hacer cambios. A veces, de repente es una bendición, una enfermedad o la pobreza, para decir qué es lo que el Señor quiere de mí, ¿no? Mi santidad, saber amar, saber dar ejemplo a los demás, de que en la enfermedad, en la pobreza se puede ser alegre, se puede ser feliz y transmitir a los demás consuelo, esperanza. Entonces, es importante que sepamos que nos hace madurar la enfermedad también, que nos puede santificar, cargar nuestra cruz, seguirlo a Cristo. Él también sufrió. Ahora, hay que pensar que no solamente hay enfermedades físicas, sino también enfermedades del corazón. Las personas no hieren, las infidelidades del cónyuge o del novio, de la enamorada, y arrastramos esos dolores por años y nos guardamos un rencor, un resentimiento. Entonces, vamos a ver que Cristo, nuestro Señor, es el médico por excelencia, nos ha mostrado Él el camino
porque la iglesia debe ser transmisora de sanación. Él continuamente está sanando. eh, y eso es lo que sentimos que hace una falta en la iglesia, que sea a nivel comunitaria. Vamos a ver lo que nos dice Marcos capítulo 1, versículo 32 al 34. Estamos siguiendo este evangelio de Marcos. Vamos allá. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. Hagamos un alto aquí. Enfermos y personas poseídas por espíritus malos. Sí, Cristo Jesús también nos sana de la posesión demoníaca. Con el padre Gabriel Amor, que en paz descanse, eh, entró a ponerse en boga más esto del exorcismo. Esa película pues, de los años 70 del siglo XX, esa película impactante del exorcista, también nos hace ver la necesidad de esta sanación. Recuerda, el mundo entró, digamos, en observancia de lo que la iglesia puede hacer. No solamente son casos eh, paranormales, como le llaman, o psicológicos o psiquiátricos. También hay una cuestión aquí espiritual y la palabra de Dios, la escritura, lo revela. Cristo viene también a dar y a curar de la posesión demoníaca. Eso hay que hacerlo notar. Pero avanza el Evangelio y nos dice, enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Miren cómo es que la gente va a buscar sanación, va a buscar la piedad de Cristo. Jesús sanó, repito, sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios. Nos dice el texto que Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase, no solamente las graves, las que ya, las que ya están eh, dejando a la persona cercana a la muerte, porque eso es lo que pensamos con la unción de los enfermos, que es solamente pues para ellos. Ahora vamos a terminar el texto. Y expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabía quién era. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y lo decimos así, gloria a ti, Señor Jesús, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y nos muestras a todos el camino que debemos seguir para llevar los sacramentos de sanación a las personas que lo necesitan. Y no es que lo necesitan una vez al año. Hay miles de personas en las parroquias, en las diócesis que necesitan sanación y hay que ver la forma de cómo se las vamos a proveer. Yo creo que si semanalmente una misa a la semana, puede ser los sábados por la mañana. Acá en mi parroquia se hacía una vez al mes con el padre muy estimado, el padre Manuel Curay. Que el Señor pues lo siga bendiciendo en su vida ahora ya seglar. Claro, él no deja de ser sacerdote, nuestra estima padre acá en Sullana, Perú. Y me contaba una amiga que en una misa de sanación le impuso las manos el padre y él sintió un calor, una fuerza en su interior. Ese es el poder de las manos consagradas al Señor. Entonces, sí se daba estas sanaciones eh, mensuales. Bien, entonces que se continúen y que sean más frecuentes, porque las personas no solamente están enfermas ya cercanas a la muerte, con enfermedad grave, no, también hay otras enfermedades que también son necesarias. Entonces, pero tengamos cuidado, hermanos, también, porque esto de la sanación, nuestro Señor Jesucristo ya nos advertía en relación a aquellas circenses sanaciones que hemos visto al comienzo. Allí en Mateo 24, versículos 4 y 5, 11, y luego 24 y 25, Jesús nos advierte de falsos profetas y maravillas engañosas. Miren lo que nos dice. Jesús les contestó, no se dejen engañar. Cuando varios usurpen mi nombre y digan yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Versículo 11, aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente. Versículos 24 y 25, porque se presentarán falsos Mesías y falsos profetas que harán cosas maravillosas
y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que yo se los he advertido de antemano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y entonces, ojo, tengamos cuidado con este tipo de aparentes sanaciones que se dan fuera de la iglesia. Miren, son espectáculos para demostrar un supuesto poder que ellos tienen sobre Dios. Ellos dicen, aquí yo decreto una línea imaginaria del poder de Dios. Es algo circense, pues, ¿no? Bien, entonces, hermanos, la iglesia eh, nos ha dado estos sacramentos tan extraordinarios, tan hermosos, y miren lo que nos dice aquí el numeral 1514 del catecismo. Denme un momentito para ubicarlo y lo vamos a ver. A ver, por aquí debe estar. Miren, acá está. En caso de grave enfermedad, numeral 1514. La unción de los enfermos no es un sacramento solo, dice, no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. Por eso se considera tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Eso es lo que nos dice. O sea, no hay que esperar que nuestro enfermo esté grave. No, no. Cristo, pues miren, no solamente él sanaba a los que estaban moribundos, él sanó a muchas personas. A la suegra de Pedro que estaba con fiebre. De repente no sabemos si era una fiebre gravísima, pero él fue sanando a muchos, eh, a ciegos, y eso no es que estén moribundos. Lepra es una cosa más grave. Bien, entonces, y para que tengamos nosotros cuenta, miren cómo es que el numeral 1517, de manera más especial, vamos al numeral 1517 para que sepamos dar razón de nuestra fe dentro de la iglesia. ¿Cómo se celebra el sacramento? Nos dice el numeral. Como en todos los sacramentos, la unción de los enfermos se celebra de forma litúrgica y comunitaria, que tiene lugar en familia, en el hospital o en la iglesia, para un solo enfermo o para un grupo de enfermos. Es muy conveniente que se celebre dentro de la Eucaristía, memorial de la Pascua del Señor. Y luego recomienda que puede ir presidida del sacramento de la penitencia y seguida del sacramento de la Eucaristía. Así es, hermanos. Eh, Miren qué tan necesario es que empecemos a dar de manera más frecuente estos sacramentos. En los textos bíblicos, nosotros lo encontramos ahí en Santiago, por ejemplo. Santiago nos habla en el capítulo 5, versículo 14, pues, ¿no? Que se llamaba a los ancianos. Les leo, Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16. ¿Hay alguno enfermo que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor? La oración es hecha con fe, salvará al que no puede levantarse. Salvará, dice el texto bíblico. El Señor hará que se levante. Y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con tal que sea perseverante. Es que, ¿no? Palabra del Señor, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, pues hermanos, ahí está el texto bíblico. Aquí, eso es lo que generalmente nosotros hacemos, llamarlos a nuestras casas, llevarlos al hospital, a los sacerdotes, pero no, también hay un llamado a que se realice de forma comunitaria en la iglesia, en la liturgia, en la participación eucarística y con confesión. Entonces, invitamos a nuestros queridos sacerdotes a que nos puedan dar esta gracia de la misa y acudamos todos a sanar nuestra mente, nuestro corazón y evitar caer en engaños del demonio, de falsos profetas, ¿no? Rezamos por ustedes, queridos hermanos, compartan estos videos para que a otros también les pueda ayudar y recen también por nosotros. Que el Señor los bendiga, queridos amigos.
amigos y hermanos.